Sisters Brothers. Jeremiah Johnson. Lo chiamano silenzio. Carter, Clementine Carter. Dirigida por Sam Peckinpah, The Wild Bunch es una obra fundamental del western crepuscular. La película sigue a un grupo de forajidos envejecidos, liderados por Pike Bishop, en plena descomposición moral mientras intentan dar un último golpe en la frontera entre Estados Unidos y México, en 1913. Justo cuando el viejo oeste está desapareciendo. A diferencia del western clásico, que solía idealizar a los vaqueros como héroes nobles, The Wild Bunch presenta a personajes rotos, violentos y humanos. Peckinpah muestra un oeste decadente, donde el honor está en conflicto constante con la brutalidad, y donde la camaradería es lo último que queda cuando todo lo demás se ha perdido. Visualmente, la película revolucionó el western con su uso pionero de la cámara lenta, el montaje frenético y una violencia gráfica que, lejos de ser gratuita, es parte integral del mensaje. The Wild Bunch es una elegía al final de una era, un western que mira al pasado con desencanto y muestra que incluso los peores hombres pueden buscar redención en un mundo que ya no tiene lugar para ellos. Lo llamaban Trinity. ¿Y quién es Trinity? Un vaquero vagabundo, perezoso y muy rápido con el revólver. Que dicho sea de paso, tiene una de las mejores presentaciones de personaje en el cine. Pues Trinity llega a un pequeño pueblo del oeste donde su hermano Bambino, un ex bandido, se hace pasar por sheriff. Y aunque el trabajo no es lo suyo, terminan enfrentándose a una banda de soldados corruptos que amenazan una pacífica comunidad de mormones. Este es un spaghetti western en tono de comedia, con divertidas peleas que parecen de caricaturas, chistes absurdos, diálogos irónicos y situaciones muy cómicas que parodian los clichés del western tradicional. Una joya de la comedia western del director Enzo Barboni, que encantó a toda una generación y sigue siendo entrañable. Un clásico instantáneo y una de las películas más queridas del cine europeo. Who's got the time? I'm already busy doing nothing. The Great Silence, dirigida por Sergio Corbucci, es una joya oscura del spaghetti western que rompe con todos los convencionalismos del género. Ambientada en un desolado y nevado Utah de finales del siglo XIX, la película narra el enfrentamiento entre un pistolero mudo llamado Silence y un despiadado cazarrecompensas llamado Loco. The Great Silence plantea un universo moralmente ambiguo y desesperanzador. Aquí la ley está corrompida, los forajidos son favorecidos por el sistema y los héroes, como Silence, son figuras trágicas atrapadas por la violencia del mundo que los rodea. La nieve sustituye al clásico polvo del desierto, creando una atmósfera fría y silenciosa que refleja el tono fatalista de la historia e intensifica la tensión dramática hasta su impactante y nihilista final, que subvirtió las expectativas de la época y todavía hoy desconcierta. The Great Silence es una crítica feroz al mito del western tradicional, una obra que muestra el salvaje oeste como un lugar donde la justicia no siempre triunfa y donde el silencio, tanto literal como simbólico, lo dice todo. Per uccidere te. Lo chiamano silenzio. Rango. ¿Un western animado? Así es. Rango es un camaleón doméstico con delirios de grandeza. Too late. Que por accidente termina en un polvoriento pueblo en medio del desierto. Y para sobrevivir se inventa que es un forastero valiente y es tan buena su actuación que lo hacen sheriff. Sin embargo, cuando el agua misteriosamente desaparece, deberá enfrentar su mentira y convertirse en el héroe que dice ser. Con una animación detallada, sucia y realista, cada personaje está diseñado con una mezcla de fealdad y encanto.
con un guión más inteligente de lo esperado y aunque es una película para niños, no lo subestima. Rango del director Gore Verbinski es una joya rara y un homenaje al western y una historia de autodescubrimiento camuflada en un camaleón confuso y valiente. The Sister Brothers no son los típicos forajidos del western. Son un par de hermanos asesinos a sueldo que trabajan para un tipo conocido como The Commodore. We're the Sisters Brothers. Sisters. Y su última misión es cazar a Herman Warp, un químico que dice haber descubierto una fórmula revolucionaria para encontrar oro. En el camino, estos hermanos se enfrentan a dudas personales, lealtades dispersas y el peso de una vida marcada por la violencia. Pero en el fondo, uno quiere una vida más tranquila y el otro no la puede dejar. Aún así, su relación fraternal es profunda, dolorosa y hasta conmovedora. El director Jacques Audiard, en su primer filme en inglés, nos da una visión más realista y poética del viejo oeste en esa época de la fiebre del oro, con hermosos paisajes naturales contrastando con la brutalidad de la historia. Un western atípico y melancólico que humaniza a sus protagonistas en un retrato íntimo de dos hombres que buscan la redención. We're the Sisters Brothers. We're good at what we do. Dirigida por John Ford, My Darling Clementine es uno de los westerns más elegantes y fundacionales del cine clásico. Inspirada libremente en el famoso tiroteo en el OK Corral, la película sigue al sheriff Wyatt Earp mientras intenta imponer la ley en Tombstone. What kind of a town is this, anyways? Enfrentándose a los Clanton y forjando una amistad con el trágico Doc Holliday. Lo que distingue a My Darling Clementine dentro del western es su tono contemplativo. Ford no solo retrata el conflicto entre la civilización y la barbarie, un tema central en el género, sino que lo hace con mucha sensibilidad. El pueblo polvoriento, el cielo inmenso, los silencios largos, todo está bañado en una melancolía serena, como si el oeste estuviera suspendido entre la leyenda y la historia. A diferencia del spaghetti western o del western revisionista que vendría después, esta película aún cree en la posibilidad del orden, la redención y el sacrificio. Wyatt Earp no es un antihéroe, sino un símbolo de justicia tranquila y rectitud moral, el tipo de hombre que construye una comunidad antes que derribarla. Carter, Clementine Carter. It's wonderful to see you again, John. Dirigida por George Stevens, Shane es uno de los westerns más emblemáticos y emotivos del cine clásico. La historia gira en torno a Shane, un enigmático pistolero retirado que llega a un valle habitado por colonos pacíficos y se ve envuelto en su lucha contra un despiadado terrateniente que quiere expulsarlos de sus tierras. En el corazón del western, Shane representa el conflicto eterno entre el pasado violento y el anhelo de un futuro pacífico. Shane es el típico héroe forastero del western, pero con una carga profundamente trágica, sabe que su presencia, aunque necesaria, impide que la paz se establezca plenamente. Su violencia salva, pero no construye. Shane introduce una sensibilidad moderna, pone en el centro al niño Joy, cuya mirada inocente revela tanto la fascinación como el peligro que representa Shane. La escena final, subraya el destino solitario del pistolero, el oeste necesita hombres como él, pero no puede retenerlos, y muestra que incluso los héroes deben cabalgar hacia la soledad para que otros puedan vivir en paz. The Wind es una de las últimas joyas del cine mudo, que trata sobre Letty, una joven sureña, frágil y refinada, que llega a los áridos llanos de Texas a vivir con unos parientes. Allí se enfrenta a un entorno brutal de soledad, pobreza, el acoso masculino, pero sobre todo a un viento implacable que sopla constantemente. Letty tiene que luchar no solo por sobrevivir, sino por mantener la cordura que parece que el viento le quiere arrebatar. El director
Victor Sjöström logra una atmósfera claustrofóbica y trágica en medio de espacios abiertos. No se ve la naturaleza como algo bonito, sino como un elemento hostil y esencial en la narrativa. Una película que, a pesar de estar próxima a cumplir el siglo de su estreno, su poder visual y emocional sigue siendo conmovedor. Jeremiah's story was that kind. Jeremiah Johnson. En 1850, un veterano de guerra llamado Jeremiah Johnson decide buscar la paz y la soledad en las montañas rocosas. Jeremiah Johnson. Sin embargo, su anhelo de libertad se transforma en una dura lucha contra el clima, la soledad, las tribus nativas del lugar, la pérdida y su propia identidad. Más que un western de acción, este es un western contemplativo, el retrato de un hombre en comunión y conflicto con la naturaleza y su naturaleza. Tan diferente como profundamente humano, dirigido por Sidney Pollack y protagonizado por Robert Redford. Una obra que ha envejecido muy bien y sigue vigente por su tono sobrio y su fuerza visual. Dirigida por Anthony Mann, Cimarrón es una ambiciosa superproducción que mezcla el western con el drama histórico, narrando la expansión hacia el oeste de Estados Unidos a través de la historia de una familia y en especial del carismático Yancey Cravat. La escena inicial marca el tono épico de la historia, donde el oeste es visto como una tierra de oportunidades, pero también de conflicto, codicia y transformación social. Cimarrón ofrece una visión más panorámica del western. Explora el crecimiento de una comunidad, los cambios culturales y políticos, y la evolución del rol de la mujer, personificado por Sabrá, que pasa de ama de casa a figura pública y símbolo del progreso. La figura de Yancey representa un hombre que no puede quedarse quieto, siempre buscando una causa más grande que él. En contraste, su mundo cambia sin esperarlo, dejando al héroe desfasado, casi fantasmal. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.